Estamos grabando. Esto es para la gente que lo verá en YouTube. Seguidme en Twitch. No seáis cabrones. Vamos a seguir con Guerra y Paz de Lev Tolstoy. Tercera parte, capítulo 25. Vamos allá. Al comienzo de la batalla, sin querer ceder a la demanda de Dolgorukov de comenzar el ataque, el príncipe Bagration propuso enviar a su ordenanza de servicio Rostov al comandante en jefe para dirigirle esta pregunta. Bagration sabía que por la distancia de casi 10 verstas que separaba un flanco del otro, si no mataban a Rostov, lo que era bastante posible, y si llegaba a encontrar al comandante en jefe, cosa harto difícil, no alcanzaría a volver antes de la tarde. ¿Y si encuentro antes al emperador que al comandante en jefe, su excelencia?, dijo Rostov con la mano en la visera. Le puede preguntar a su majestad, le dijo apresuradamente Dolgorukov, interrumpiendo a Bagration. Rostov salió al galope sin pensar en el riesgo y sin caber en sí de gozo. Le había dado tiempo a dormir unas cuantas horas antes del alba, y se sentía alegre, audaz, decidido, con ese elástico movimiento y seguridad en la suerte, en ese estado de ánimo en el que todo parece posible y fácil. No se acordaba de sus sueños del día anterior de estar cerca del emperador, pero esos sueños eran tan vivos que habían quedado en su imaginación las huellas de lo que había sucedido de verdad. No pensaba entonces ni en el riesgo que corría, ni en el fracaso en presencia del emperador, ni aún menos en la posibilidad del fracaso de nuestro ejército. El emperador estaba con sus tropas, el día era claro, alegre, su alma estaba colmada de gozo y felicidad. Solo hay que orientarse para no perder el camino, pensaba él galopando alrededor del bien alineado escuadrón de caballería de Uvarov, que aún no había entrado en acción. Delante suyo escuchó descargas lejanas, que en el fresco aire de la mañana se escuchaban en intervalos de 2 o 3 disparos, lo que les hacía ser similares a una trilladura infructuosa y que no inspiraban ninguna sensación desagradable ni de horror. Eran sonidos alegres. Por delante de él se divisaban masas de infantería en movimiento, e igual que en la noche del día anterior, todo le pareciera confusión. Hoy creía firmemente en que todo estaba planeado, y que cada uno conocía su posición y deber, y aunque esto no fuera así, todo iría muy bien. Cuanto más avanzaba, las descargas se hacían más intensas y veía menos por delante de él. Acercándose a la guardia, advirtió que algunos jinetes galopaban hacia él. Kutuzov y el emperador no deben estar muy lejos de aquí, pensó él, y espoleó el caballo en la dirección de los jinetes. Eran nuestros leivulanos, cuyas desordenadas filas volvían del frente, algunos sobre el caballo y otros muertos y ensangrentados. Rostov se hizo a la izquierda con su caballo y cabalgó lo más rápido que pudo. Yo no tengo nada que ver con eso, pensó. Tengo que encontrar al comandante en jefe lo antes posible. No le dio tiempo a avanzar unos cientos de pasos más, cuando a su izquierda, por el mismo camino por el que él iba, surgieron sobre toda la extensión del campo una enorme masa de jinetes montando caballos pardos y negros y vistiendo uniformes, corazas y cascos blancos, que iban al trote directos hacia él. Era el ataque de 2 escuadrones de la guardia montada contra la caballería francesa. Rostov lanzó su caballo a todo galope para salir del camino de estos escuadrones que aceleraban la marcha y que a todo galope podían atropellarle. Ya era audible ese sonido tintineante, ese terrible sonido tintineante, ese sonido que parece el de un huracán, de los caballos que se acercan. Ya más de la mitad de la guardia montada galopaba, casi sin poder contener a los enérgicos caballos. Rostov veía sus acalorados rostros de un rojo encendido. Ya escuchaba las voces de mando. «Marchen, marchen», cuando Rostov apenas alcanzó a esquivarlos. El caballero de la Guardia Real que se encontraba en el extremo de la formación, un hombre de colosal envergadura con un rostro lúgubre y de pómulos salientes, que alzaba el sable con furia como si quisiera cercenar incluso su cabeza, hubiera tirado irremisiblemente a Rostov de su beduín. A Rostov le parecía ser tan pequeño y débil en comparación con esos hombres y caballos tan enormes, si no se le hubiera ocurrido menear la nagaica delante de los ojos de su caballo. El pesado caballo pardo
con manchas que parecía tan confuso y agitado como su jinete, se apartó bajando las orejas, pero el caballero de la Guardia Real, picado de viruelas, le clavó con fuerza las espuelas en los flancos, y el caballo, sacudiendo la cola y estirando el cuello, continuó aún más veloz. Apenas hubo esquivado la caballería, escuchó sus gritos ¡hurra! Y al mirar, vio que sus filas delanteras ya se mezclaban con otras, seguramente las de la caballería francesa con sus rojas charreteras. Aquel era el brillante ataque de la caballería que sorprendió a los propios franceses. Tiempo después, a Rostov le horrorizó escuchar que de toda esa masa de jinetes descomunales y hermosos, de todos esos brillantes y ricos jóvenes, oficiales y cadetes montados sobre 1000 caballos, tan llenos de belleza, fuerza y vida, tras el ataque de todo el escuadrón solo quedaron 18. Pero en ese instante en el que Rostov había evitado felizmente el peligro de ser arrollado, envidió a la caballería de la guardia. La envidió, pero en ese mismo momento pensó en todos los riesgos que aún debía correr, toda la felicidad que podía alcanzar y que incluso seguramente alcanzaría, estaba seguro de ello, hablando con el mismísimo emperador, que dejando de mirar siguió galopando en dirección al flanco izquierdo, donde debía estar el alto mando. Pasaba al lado de la infantería de la guardia sin siquiera pensar en su amigo Boris, cuando escuchó una voz que le llamaba por su nombre y le preguntaba qué hacía en su destacamento. Ya hace rato que partí de ahí, parece que va bien, gritó Rostov deteniendo el caballo. Y nosotros, hermano, hemos caído en la primera línea, dijo con una sonrisa indeterminada Boris, cuyo rostro tenía un tono encarnado. ¿Y qué tal ha ido?, preguntó Rostov. Los hemos rechazado, gritó alguien. Rostov, alegre, siguió adelante al galope. Buenas, Pipe. Buenas, Pipe. ¿Qué tal estás? Oh, sí, bueno, este es mi look habitual realmente, ¿eh? La barba y el pelo largo son cosas que hago por vagueza, ¿no? Que me dejo crecer el pelo y ya cuando es insostenible me rapo todo. ¿Cómo te quedas? Y muchas gracias por el host. Como siempre. Estamos aquí, Guerra y Paz. Tercera parte, capítulo 25. Dándole durico, estamos en plena guerra con los franceses. Al sobrepasar a la guardia, escuchó por delante suyo descargas en el lugar en el que se encontraba nuestra retaguardia y donde no podía estar el enemigo. ¿Qué puede ser eso?, pensó Rostov. Eso no es el enemigo, no puede ser. Ellos, pensó él refiriéndose en general a los mandos, saben lo que hacen. Sin embargo, tuvo que convencerse a sí mismo para acercarse a las tropas en las que se escuchaban y veían las descargas que aún continuaban. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?, preguntaba Rostov, poniéndose a la altura de los grupos de soldados rusos y austríacos que corrían en un mixto tropel cortándole el camino. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?, le respondían en ruso, en alemán y en búlgaro el tropel de corredores, sin entender, lo mismo que él, lo que sucedía. Han disparado sobre los austríacos, gritó uno. Pero que se los lleve el diablo. Son unos traidores. Ve a verlo tú mismo. ¿Los han abatido? Que se vayan al diablo. Los insultos y los gritos se acallaron los unos a los otros. A Rostov le habían ordenado buscar a Kutuzov en la aldea de Pratzen, y aún desde el flanco derecho le habían indicado las colinas de Pratzen y las iglesias alemanas. Ahora se encontraba delante de ella sin creer lo que veían sus ojos, mirando los cañones franceses y las tropas en torno de la aldea. Siendo informado por un oficial de que las colinas de Pratzen habían sido tomadas por los franceses, cuyas baterías podía ver a simple vista, Rostov trató de alejarse galopando de los que huían y entrar en el camino de retirada. Habiendo entrado en el camino principal de retirada o de carrera del ejército ruso, vio un cuadro de desorden y confusión aún mayor. Carros y carretas de todo tipo, soldados rusos y austríacos de todos los cuerpos, heridos y muertos. Toda esa mezcolanza hormigueaba bajo el siniestro sonido de las balas que volaban en el claro y soleado mediodía desde las baterías francesas emplazadas en las colinas de Pratzen. Vemos cómo el ejército ruso está bastante jodido. ¿Qué tal todo, Pipe? Ya me cuentas y te voy leyendo. ¿Dónde está el emperador? ¿Dónde está Kutuzov?, preguntaba Rostov a todos, y de ninguno recibía respuesta. Hermano, ya hace tiempo que todos se han largado, le dijo a Rostov un soldado riéndose por alguna razón.
Otro, que evidentemente era ordenanza o maestrante de una persona importante, le aclaró a Rostov que hacía una hora que había pasado como alma que lleva el diablo un coche por ese camino llevando al emperador, que se encontraba gravemente herido. No puede ser, dijo Rostov, seguro que es algún otro. Yo mismo le he visto, excelencia, dijo el ordenanza con una sonrisa de seguridad. Ya es hora de que conozca bien al emperador. Le he visto muchas veces en San Petersburgo, igual que le estoy viendo a usted. Iba en el coche, pálido como la muerte, e Ilya Ivanich iba sentado en el pescante. Cómo corrían los 4 caballos negros al pasar por nuestro lado. Ya es hora de que conozca a los caballos del zar y a su cochero Ilya Ivanich, y que sepa que el cochero Ilya no lleva a otro que no sea el emperador. Sumido en la desesperación y destrozado por la confirmación del expresivo ordenanza, Rostov siguió adelante intentando hallar a alguno de los mandos y sobre todo a Kutuzov. Las noticias que le había dado el ordenanza tenían cierto fundamento. Ciertamente habían visto cómo el cochero del zar, Ilya, llevaba a toda prisa a alguien muy pálido en el coche, pero no era el emperador sino el mariscal de la corte, el conde Tolstoy. Mira, vemos aquí cómo Tolstoy se mata a sí mismo. No se tenía tampoco mucho cariño, ¿eh? Falta de autoestima, ¿qué creéis? Que había acudido, igual que los demás, a admirarse de la victoria sobre Bonaparte. El comandante en jefe ha muerto, dijo un soldado ante la pregunta de Rostov. No, ese es otro. ¿Cómo se llama? Kutuzov. Está en esa dirección en la aldea. El soldado señaló hacia la aldea de Kostieradek y Rostov galopó en esa dirección por la que se veían en la distancia una torre y una iglesia. ¿Qué prisa tenía? ¿Qué podía decirles ahora al emperador o a Kutuzov? No vaya por ahí directo a la aldea, excelencia, le gritó un soldado. Por ahí le matarán. Sí, bueno, he tenido un fin de semana tranquilo, Pipe, tampoco muy allá, la verdad. Haciendo cosas que tenía que hacer, como has visto, pues cambiándome así el look un poquito. Por lo demás, todo bien, tranquilo. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal el fin de? Espero que has tenido un buen fin de y hayas empezado la semana a tope. ¿Pero qué dices? Dijo otro. ¿Por dónde va a ir? Por ahí está más cerca. Rostov reflexionó un instante y se echó al galope precisamente por la dirección por la que llegaba antes y con mayor peligro. Bah, ahora qué más da, pensaba él. Atravesó la extensión en la que había más muertos, soldados que habían caído cuando huían de Pratzen. Los franceses aún no ocupaban ese sitio y los rusos que estaban vivos o heridos ya lo habían abandonado. En el campo, como montones sobre tierra bien labrada, yacían grupos de 10 y 15 hombres muertos y heridos. Los heridos se arrastraban de 2 en 2 o de 3 en 3, y los desagradables y en ocasiones, como le parecía a Rostov, fingidos gemidos y gritos que emitían, se acrecentaban cuando se les acercaba, como si quisieran que él se apiadara de ellos. Unos le rogaban que les ayudara, le pedían agua, otros gritaban y maldecían, otros gemían y agonizaban. Rostov advirtió que algunos soldados que no estaban heridos les quitaban las botas a los muertos. Las botas son lo más valioso que hay para un soldado, y se alejaban corriendo del terrible campo. Rostov no se detuvo. No solamente no prestó su ayuda, sino que ni tan siquiera miró a los caídos, los que mirándole de reojo seguían con la mirada a su caballo. Tenía bastante con temer por sí mismo, no por su vida, sino por su hombría, que le era muy necesaria y que sabía que no resistiría la vista de esos desgraciados. No tenía miedo, pero un instinto oculto como les sucede a todo el mundo en una guerra, le obligaba a ser no solamente insensible e indiferente hacia ese sufrimiento, sino que incluso ese instinto le ocultaba todo lo de alrededor. De tal modo que hacia la muerte y el sufrimiento de esos miles de personas experimentaba un interés menor que por el dolor de muelas de un amigo en tiempos de paz. Ya lo he dicho muchas veces, pero en este canal a Rostov se le odia, porque ya vemos que es una persona deplorable, realmente. Lo demostró en el pasado con sus actos y ahora también. Los franceses, que habían cesado de disparar sobre ese campo cubierto de muertos y heridos, porque ya no había nadie vivo en él, al ver al ayudante de campo que cabalgaba por él, probablemente por broma o pasatiempo, dirigieron hacia él los cañones y le lanzaron unas cuantas balas. El sentimiento producido por esos horribles sonidos sibilantes y los muertos a su alrededor se fundieron en Rostov en una sensación de espanto y de lástima por sí mismo. Se acordó de la última carta de su madre. ¿Qué sentiría ella, pensó él, si me viera ahora en este campo con los cañones dirigidos hacia mí? No le alcanzó ni una bala. Llegó felizmente a Gostieradek.
Ahí había tropas rusas, que aunque estaban confusas guardaban un gran orden, ya no llegaban ahí los proyectiles franceses y el sonido de las descargas parecía lejano. Ahí ya todos veían claro y comentaban que la batalla se había perdido. La batalla se ha perdido, pero por lo menos yo estoy vivo y sano, pensó Rostov. Qué cabrón es Rostov, qué mal me cae. Gracias a Dios, solo me queda cumplir con el encargo. A quien fuese que se dirigiera, nadie podía decirle ni dónde se encontraba el emperador ni dónde estaba Kutuzov, pero le recomendaron dirigirse a la izquierda, fuera de la aldea, pues habían visto ahí a alguien del alto mando. Recorrió aún 3 verstas y pasando al lado de las últimas tropas rusas, a la izquierda, cerca de un huerto atravesado por una acequia, Rostov vio a 2 jinetes que se encontraban al lado de la misma. Uno, con un penacho blanco en el sombrero, parecía un general, y por alguna razón le resultaba a Rostov conocido. El otro, un jinete desconocido, montando un precioso caballo alazán, se acercó a la acequia, espoleó el caballo y soltando las riendas saltó con facilidad por encima de la acequia. Solo un poco de tierra removida por los cascos traseros del caballo cayó al fondo. Haciendo virar bruscamente al caballo y saltando de nuevo sobre la acequia, se dirigió respetuosamente al jinete del penacho blanco, evidentemente intentando convencerle de que hiciera lo mismo. El jinete, cuyo porte le resultaba familiar a Rostov y que por alguna razón atraía involuntariamente toda su atención, hizo un gesto negativo con la cabeza y la mano, y por este gesto Rostov reconoció al momento a su ídolo, su adorado emperador. Vemos que aquí aparece el gran amor de este Rostov, que se siente realmente, que está realmente enamorado, ¿no? Del zar Alejandro en este caso. Pero ese no podía ser él, solo en medio de ese campo vacío. Pero en ese instante, Alejandro volvió la cabeza y Rostov reconoció los amados rasgos que tan vivamente se habían grabado en su memoria. El emperador estaba pálido, sus mejillas caídas y los ojos hundidos, pero a Rostov le pareció que había un mayor encanto y dulzura en sus rasgos. Rostov se sintió feliz al saber que el rumor sobre la herida del emperador era falso. Era feliz porque podía verle y porque podía incluso debía dirigirse directamente a él y hablarle, lo que constituía la más elevada meta de sus deseos. Pero como un muchacho enamorado que se queda pasmado y tembloroso sin atreverse a expresar sus sueños y mirando asustado a su alrededor, buscando ayuda o la posibilidad de una demora o de una huida, cuando llega el ansiado momento y se encuentra a solas ante su amada, así Rostov, en ese momento, en el que había alcanzado aquello que deseaba más que cualquier otra cosa en la vida, no se atrevía ni sabía cómo acercarse al emperador, y se imaginaba 1000 razones por las que eso resultaba inadecuado, embarazoso e imposible. Hombre, realmente de aquí podemos sacar y escribir una historia de estas yaoi, creo que se llaman, ¿no? Una buena historia homoerótica entre Rostov y el zar Alejandro II, ¿eh? Podemos aquí escribir una buena historia de amor, ¿no? Incluso de un buen bondaje, ¿no? Un buen BDSM entre el zar Alejandro y nuestro querido y odiado Rostov. ¿Cómo? Es como si aprovechara la ocasión de que se encuentra solo y triste. Puede ser que le resulte desagradable y duro mostrarse ante un desconocido en estos momentos de tristeza. Y además, ¿qué le puedo decir ahora? Cuando solo con verle se me para el corazón y se me seca la boca. Rostov había olvidado los innumerables discursos que desde el momento en que empezó a sentir esa pasión por el emperador pensaba decirle en la soledad de la noche de su vida en el campamento. Pero la mayor parte de esos discursos tenían lugar en otras circunstancias. En su mayoría servían para momentos de victoria, de festejo y sobre todo en su lecho de muerte, a causa de alguna herida. En el momento en el que el emperador le agradecía su heroica actuación y él, muriéndose, le confesaba su amor demostrado en la batalla. Además, ¿qué le voy a preguntar al emperador de sus órdenes para el flanco derecho cuando he llegado hasta tan lejos que hasta la noche no alcanzaré a regresar? No, decididamente no debo acercarme a él. Puede resultar inoportuno. Antes morir 1000 veces que recibir una mala mirada suya o causarle mala impresión. Y con tristeza, casi con desesperación en el corazón, Rostov se alejó a pie sin dejar de mirarle. Rostov no reparó en que más importante que todas sus suposiciones había una que él no había contemplado. El emperador estaba agotado, enfermo, triste y solo. Sencillamente necesitaba ayuda bien para cruzar la acequia que no se atrevía a saltar con sus caballos o para enviar a buscar su coche y a sus ayudantes. Mientras Rostov hacía todas estas reflexiones y se alejaba con tristeza del emperador, el conde alemán de Liev-Laftol
el mismo que había transmitido la disposición la víspera de la batalla, pasó por casualidad por ese preciso lugar y sin hacer ninguna reflexión se acercó directamente al emperador, ofreciéndole sus servicios y le ayudó a cruzar a pie sobre la acequia, hizo pasar a su caballo y cuando el emperador se sentó agotado bajo un manzano, se quedó a su lado. Rostov vio desde la distancia, madre mía que vienen los celos, ¿eh? ¿Pero cómo ha pasado esto? ¿Estamos aquí con el shipeo? ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué mamarracheo hay en esta novela? Rostov vio desde la distancia, con envidia y arrepentimiento, cómo Tol hablaba con el emperador larga y ardorosamente, y cómo el emperador, que evidentemente se había echado a llorar, se tapaba los ojos con las manos y estrechaba la mano de Tol. Yo podría estar en su lugar, pensó para sí Rostov, y cabalgó más lejos con una total desesperación, sin saber él mismo a dónde se dirigía y por qué. Esa desesperación era aún mayor porque sentía que su propia debilidad era la causa de su dolor. Él habría podido, no solo habría, sino debía haber podido acercarse al emperador, y esa hubiera sido la única ocasión de mostrar al emperador su lealtad, y no lo había aprovechado. ¿Qué es lo que he hecho?, pensó él, y haciendo virar al caballo, galopó al lugar donde había visto al emperador, pero ya no había nadie ahí, solo vio carros y carrozas. Por un postillón supo que el estado mayor de Kutuzov se encontraba cerca en la aldea hacia donde se dirigían los carros. Rostov fue uno de ellos. Fue con ellos, perdón. Delante de él iba un palafrenero conduciendo unos caballos. Tras el palafrenero iba un carro, y tras ella iba un anciano probablemente cocinero con las piernas curvadas. Tito, Tito, decía el palafrenero. ¿Qué? Respondía distraídamente el cocinero. Vete a trillar un ratito. ¡Idiota! Aún pasó un cierto tiempo de silencioso avance y se repitió la misma broma. Vaya bromita más guapa, el humor en el siglo XIX. Tito, Tito, vete a trillar un ratito. Wow, jaja. El club de la comedia, Madre mía, con el stand-up comedy ruso. Si es que. Y aquí acaba el capítulo 25, Me apetecía mucho, la verdad, leer Guerra y Paz, creo que se nota, ¿no? Que tenía muchísimas ganas de leer. Y además hay un shipeo aquí muy guapo entre Rostov, que está enamoradísimo. Una relación homoerótica, está enamoradísimo del zar Alejandro, pero vamos, no sé. Estaría guapo, que de repente fuese Guerra y Paz una novela homoerótica, ahí todo. La verdad es que me echaría bastante risas. Porque si no, un cambio inesperado. De momento, ha habido muy poco amor, mucha sátira y mucha guerra, como se espera. Supongo que la novela irá alternando entre la guerra y la paz, creo. Que de ahí viene el nombre. Pero vamos, no me hagáis mucho caso. Básicamente porque hasta ahora, y llevamos ya un buen trecho, ha ido funcionando más o menos así. Explicándonos tiempos de paz, qué pasaba sobre todo en la corte, y luego explicándonos ahora, estamos en el campo de la guerra, ¿no? Y vamos a seguir, ¿ok? Venga, capítulo 26 de la tercera parte, Guerra y Paz. Let's go. A las 5 de la tarde la batalla estaba perdida en todos los puntos. Pues nada. Ok, ejército ruso. Espérate que ahora viene el nombre este difícil. Zebizesky y su cuerpo del ejército ya habían entregado las armas. El regimiento de Perm, que estaba rodeado por todas partes por el enemigo, habiendo perdido, entre muertos, heridos y prisioneros, a 5 miembros del Estado Mayor, 39 oficiales y 1684 soldados, y habiéndole sido arrebatados 6 cañones, se encontraba completamente aniquilado. El resto de las tropas de Languerón y Dokhturov, mezcladas, se apretaban cerca de los estanques, en los pantanos y las orillas de Augest. Sin embargo, a las 6 en este punto era donde aún se escuchaba el intenso cañoneo, casi únicamente de los franceses, que habían colocado numerosas baterías en las laderas de las colinas de Pratzen, con la única intención de causarles el máximo daño disparando sin fallar el tiro sobre la nútrida masa de rusos que se apretaba en los estanques, en una extensión de algo más de 4 verstas cuadradas. Los rusos respondían poco. La mayor parte de sus cañones se habían apresurado en avanzar, atascándose en los pantanos y hundiéndose en el quebradizo hielo. En la retaguardia, Dokhturov reunía al batallón, disparando y resistiendo contra los ataques de la caballería francesa, tan firme
y oportunamente que esos ataques pronto cesaron, tanto más cuando el día declinaba y comenzaba a anochecer y resultaba más y más evidente que no se podía ganar la batalla. Pero todo el horror del día no estuvo ni en las colinas de Pratzen, sembradas de muertos y heridos sin recoger, ni en la columna de Zebizesky, donde con lágrimas de rabia en los ojos, rodeado de sus muertos y heridos, rindieron armas por orden de los franceses, ni en los corazones de la gente, que no contaban con más de la mitad de sus compañeros, e incluso ni en el corazón del emperador, humillado, atormentado por el arrepentimiento, la compasión y el dolor físico, solo con su maestrante, detenido sin ayuda, con un ardor interno en el cuerpo y con la impresión de ver la muerte y el sufrimiento que no le abandonaba y sin fuerzas para ir más lejos, parado en la aldea de Urzitz, tumbado en una isba campesina sobre la paja, esperando en vano el consuelo físico a su sufrimiento, puesto que no pudieron conseguirle unas gotas de vino y éstas le fueron negadas por los cortesanos del emperador Francisco, que se encontraba en la misma situación. Allí no estuvo todo el horror del día. Todo el horror del día se manifestó en la estrecha presa de Augest, en la que durante tantos años se había sentado pacíficamente el anciano alemán, pescando con su nieto, que remangándose las mangas de la camisa rozaba en la regadera los plateados y temblorosos peces. En esa presa por la que durante tanto tiempo se acercaban pacíficamente los moravos sobre sus carretas de 2 caballos cargadas de trigo, con sus gorros de pelo y chalecos azules y cubiertos de harina, con sus carros blancos, se alejaban por esa misma presa que bullía ahora hasta tal punto con cañones y soldados que no había sitio en una rueda o apretado bajo la panza de un caballo por donde no se colara un soldado, y no había ni un solo rostro en el que no estuviera impreso un humillante olvido de todos los sentimientos humanos y de las normas y la conciencia de un único sentimiento: el egoísta instinto de conservación. Perdona, pues, es el automod este que no me deja. Que. Sí, sí, sí. No, no, es que está el automod, Pipe, puesto al máximo, que siempre se me olvida quitarlo. Está puesto el automod al máximo. Incluso palabras tipo. No sé. Que no son insultos también las bloquea. Pero sí, hombre, claro que sí. Guerra y Paz es un manga ya hoy. Yo lo dejo ahí, encima de la mesa. De momento, Rostov. Hay ahí un enamoramiento con el zar. Y me parece a mí que tenemos ahí la primera pareja gay de Guerra y Paz. Tiempo al tiempo, ya veremos. El egoísta instinto de conservación. En esta presa acaeció el horror. Detrás, en la entrada de la presa, se escuchó la voz de un oficial que gritaba con tanta decisión y autoridad que todos los que se encontraban cerca de él le prestaron atención involuntariamente. El oficial se encontraba de pie sobre el hielo del lago y gritaba que los soldados debían pasar por el hielo con los cañones, que el hielo aguantaba, realmente el hielo soportaba su peso. Aquí tenemos también al primer meteorólogo, no me va a salir la palabra, meteorólogo, no lo he dicho bien, señor del tiempo, de Guerra y Paz, ¿no? Que sabe que el hielo aguanta los cañones. Y se me cae el bosque. ¿Me deberías de volver a oír? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Vale, nada, que he quitado el cable. He quitado el cable intentando coger el boli. Le he dado una patada al cable y se ha desconectado. Y entonces, otra cosa. ¿Dónde me había quedado? Vale, nada. Seguimos con el señor del tiempo, que sabía que el hielo aguantaba los cañones, ¿vale? En ese mismo instante, el mismo general que se había presentado en Braunau, que se encontraba arriba en la entrada, levantó la mano y abrió la boca cuando de pronto una de las balas silbó tan bajo sobre la muchedumbre que todos se agacharon. Golpeó algo y el general gimió y cayó en un charco de sangre. Nadie pensó en levantarle y ni tan siquiera le miró.
Eso le pasa por hablar al general. Bienvenido, de doctor. Aquí estamos, a tope, leyendo Guerra y Paz. Al hielo, vamos, da la vuelta. Es que no oyen, vamos. De pronto, tras la bala que había caído sobre el general, se escucharon innumerables voces, como sucede siempre en las muchedumbres, sin saber ellas mismas qué gritaban y por qué. Uno de los cañones de atrás, que había entrado en la presa, torció hacia el hielo. La muchedumbre de soldados se arrojó instantáneamente desde la presa al hielo. Bajo uno de los soldados que iban delante, el hielo se resquebrajó y una de sus piernas se sumergió en el agua. Quiso ponerse de pie y se hundió hasta la cintura. Los soldados más cercanos se apelotonaron los unos contra los otros. El conductor del cañón detuvo su caballo, pero por atrás aún se oían gritos. ¡Al hielo! ¿Por qué se detienen? ¡Vamos, vamos! Los soldados que rodeaban el cañón azuzaron a los caballos para que avanzaran. Los caballos se pusieron en marcha. Un enorme trozo de hielo se desprendió y todos se arrojaron hacia atrás o hacia adelante, tirándose al agua los unos a los otros con gritos desesperados que nadie pudo escuchar. Vemos que están muy bien organizados, ¿eh? El ejército ruso es espectacular. «Hermanos, queridos amigos», gritaba, escupiendo, un anciano oficial de infantería con la mejilla vendada, hundiéndose hasta la cabeza y emergiendo a la superficie. Se aferró al borde del hielo, apoyándose en él con los codos y la barbilla, casi consiguiendo salvarse, pero un soldado se agarró al oficial apoyándose en sus hombros, después le arrastró y él mismo se hundió. Y después se agarraron otros soldados, hundiéndose y tratando de salvarse, ahogándose despiadadamente los unos a los otros. Por atrás se seguían escuchando las descargas que se habían escuchado durante todo el día, pero en el estanque y por encima de él volaban las balas, aumentando la confusión y el horror. Y aquí acaba el capítulo 26. Os digo una cosa, esto lo he estado leyendo como así, como una especie de manera cómica casi, ¿no? Incluso sin darle mucha importancia. Pero la escena que nos describe aquí Tolstoy es una escena realmente angustiante, ¿no? Cómo unos soldados se hunden en el hielo por el desorden, ¿no? Se van hundiendo, cómo intentan salvarse y al intentar salvarse unos de otros se van agarrando y se van hundiendo más, ¿no? Y al final se ahogan, ¿no? Y tenemos no sé cuántos cientos de soldados ahogados en un estanque. La verdad es que la escena es grotesca. Yo la he leído así un poquito como si no pasara nada, pero bueno. Hay que quitarle un poco de dramatismo a la vida. Bebo un trocito de agua y seguimos con el capítulo 27. Estamos a tope. De momento hoy, hasta ahora tenemos Shipeo, manga yaoi, entre Rostov y el zar Alejandro. Tenemos también un poquito de gore grotesco con esta escena de ahogamiento en el agua de los soldados. Vamos a ver qué nos espera. Agüita de la buena, de doctor, agüita, porque hace calor. Eso sí, he puesto el aire acondicionado antes, antes de empezar. Así que se ha quedado fresquita la habitación, pero bueno, poco a poco, conforme va pasando el tiempo, pues está empezando a hacer calor. Me voy a derretir como los bombones, que es lo que soy. Oh, madre mía. Vamos con el capítulo 27. En las colinas de Pratzen, en el mismo sitio donde había caído con la bandera en la mano, yacía el príncipe Andrei Volkonsky perdiendo sangre. Este es nuestro señor. Aquí somos de Volkonsky, del Andrei. Y sin él mismo saberlo, dejando escapar leves quejidos lastimeros e infantiles. A su lado sonó algo. Abrió los ojos. Sin que él mismo creyera albergar en sí la fuerza suficiente, escuchó su gemido y cesó de emitirlo. Ante sus ojos estaban las patas de un caballo gris. Miró más arriba con esfuerzo y vio encima de él un hombre con un sombrero de 3 picos, una levita gris, con un rostro feliz y a la vez infeliz. Este hombre miraba al frente con atención. El príncipe Andrei se puso a mirar en la misma dirección y vio los estanques de Augest e incluso la imagen del movimiento de los rusos sobre los estanques y el hielo, que desde la altura parecía un hermoso panorama móvil. Este hombre era Bonaparte. ¡Uy! ¡Ahí va! ¿Cómo? ¿Que Andrei se encuentra con Bonaparte? Espérate. Uy, pero qué directazo hoy, ¿no? Vaya cambios de repente, madre mía. Le dio órdenes a los artilleros y miró hacia abajo a la derecha. El príncipe Andrei siguió la dirección de su mirada.
Bonaparte miraba a un soldado ruso muerto. Miraba con atención, directamente a ese cuerpo, con la misma expresión indiferente con la que miraba a los vivos, como si le fuera necesario preguntar algo a ese cadáver, pero no dijo nada, y siguió mirándole con atención e incluso se acercó a él. El soldado ruso no tenía cabeza. Madre mía. Sí, la carita del perro. Pero vamos a ver, Tolstoy. ¿Desde cuándo eres tan gore? El soldado ruso no tenía cabeza, solo unos filamentos rojos de carne que le salían del cuello, y la hierba seca estaba completamente regada de sangre. La mano de este soldado había adoptado un extraño tranquilo gesto, con los dedos doblados, sujetándose del botón del capote. Napoleón se volvió de nuevo hacia el campo de batalla. Es decir, que su cuello no tenía cabeza y su cuello era como con filamentos. Imaginaros una especie de filamentos así, de carne, huesos, de esquirlas. Madre mía. Que me ha entrado ahí un poquito de... Y eso que me gusta el gore, pero... Una hermosísima muerte de un bello hombre, dijo él, mirando a la presa de Augest y volviéndose de nuevo hacia el cadáver. Diga que la 20ª batería dispara algunas balas. Uno de los ayudantes corrió a cumplir la orden. Napoleón se volvió hacia la izquierda y reparó en el yaciente príncipe Andrei, con el asta de la bandera tirada junto a él. La bandera ya se la había llevado algún soldado francés como trofeo. He aquí un joven que ha sabido morir bien, dijo Napoleón, y a la vez, sin olvidar nada, dio en ese preciso momento la orden de comunicar a Lannes que avanzara hacia el arroyo la división de Friane. Bolkonsky escuchó todo lo que decía Napoleón, que se encontraba sobre él. Escuchó la alabanza que Napoleón le había hecho, pero le interesaba tan poco como si una mosca zumbara por encima de él. Le ardía el pecho, sentía que estaba perdiendo sangre y veía sobre sí el cielo lejano, alto e infinito. En ese instante pensaba con tal claridad y veracidad sobre toda su vida como no había pensado desde el día de su boda. Vemos aquí una referencia que parece ser que es histórica, que es la referencia cuando te dicen que cuando estás a punto de morir que ves pasar tu vida como si fuese una película. En esos años no existían las películas y lo que dice Tolstoy es lo mismo, ¿no? Que dice, en ese instante pensaba con tal claridad y veracidad sobre toda su vida como no había pensado desde el día de su boda. Vemos que se refiere a eso, ¿no? Es interesante esto. Sabía que ese era Napoleón, su héroe, pero en ese momento Napoleón le parecía una persona tan insignificante en comparación con lo que sucedía en ese momento entre él, su alma, y ese alto e infinito cielo con nubes que evolucionaban rápidamente por él. En ese momento le daba completamente igual quien estuviera a su lado, o quien hablara de él. Estaba contento de que se hubieran detenido ante él y solamente deseaba que esas personas le ayudaran y le devolvieran a la vida que de tan diferente manera entendía ahora, y que amaba ahora con tanta intensidad, y que tenía intención de utilizar de modo tan distinto si la fortuna le concedía esa oportunidad. Reunió sus últimas fuerzas para moverse un poco e hizo un débil movimiento con las piernas que le arrancó involuntariamente un gemido de dolor. ¿Creéis que si se salva Andrei? Yo no me he leído Guerra Paz, entonces no lo sé. ¿Cambiará realmente? ¿O esto es una estratagema o él se lo cree pero luego no lo hace? Lo veremos. Levantad a este joven y trasladadlo al puesto de socorro. Y Napoleón siguió adelante al encuentro del mariscal Lannes, que se acercaba a Bonaparte felicitándole por la victoria. Vemos que Andrei Bolkonsky está con los franceses. Madre mía, cómo ha cambiado esto, pero... ¡Wow! El príncipe Andrei no recordaría nada más. Perdió el conocimiento a causa del terrible dolor que le originó la colocación sobre la camilla, el traqueteo del transporte y el tratamiento de la herida en el puesto de socorro. Se despertó más tarde, al final del día, cuando junto a otros oficiales rusos heridos y prisioneros le trasladaron al hospital. Las primeras palabras que escuchó cuando se despertó fueron las palabras de un oficial del convoy que decía apresuradamente: «Hay que detenerse aquí, él vendrá ahora, le satisfará ver a estos señores prisioneros». «Hoy hay tantos prisioneros, casi todo el ejército ruso, que seguramente le aburrirá», dijo otro oficial. «No, qué va. Dicen que este es el comandante de toda la guardia del emperador», dijo el primero, señalando a un oficial ruso con un uniforme blanco de la guardia, que Bolkonsky instantáneamente reconoció como el príncipe Repnin. Se había encontrado con él en sociedad en San Petersburgo. A su lado se encontraba otro joven oficial de la caballería de la guardia. Ambos estaban heridos, y era evidente que ambos se esforzaban en tener un aspecto digno y afligido, como si no diera todo igual, pensó el príncipe Andrei mirándoles. En ese momento se acercó Bonaparte a caballo, le dijo algo sonriendo al general que iba a su lado.
Ah, dijo él al ver a los prisioneros. ¿Quién es el oficial superior? Le dijeron que era el coronel, el príncipe Repnin. ¿Usted era comandante del regimiento de caballería del emperador Alejandro?, le preguntó Napoleón. Comandaba un escuadrón, respondió el príncipe Repnin. Su regimiento cumplió su deber con honor, dijo Napoleón. La alabanza de un gran general es la mejor recompensa para un soldado, fue su respuesta. Se la concedo con mucho gusto, dijo Napoleón, y preguntó, ¿quién es ese joven que se encuentra a su lado? El príncipe Repnin le dijo que era el teniente Suchtelen, que apenas pasaba de la edad infantil. Tras mirarlo, Napoleón dijo sonriendo, demasiado joven se le ha ocurrido venir a medirse con nosotros. La juventud no impide ser valiente, respondió audaz y expresivamente Suchtelen. Hermosa respuesta, dijo Napoleón. Joven, usted llegará lejos. Vemos aquí una cosa muy extraña, que por lo menos el ejército francés... Dale, de doctor, muchas gracias por la view y dale duro al estudio. Vemos aquí que lo que hace Napoleón, o lo que hace Tolstoy explicando a los franceses, es que el ejército francés guarda a sus prisioneros de una manera bastante delicada, ¿no? Que los lleva al hospital, que los trata con honor, que incluso se paran a hablar con ellos, y como que les tratan como si con derechos humanos, vamos, por traerlo a la actualidad, ¿no? Resulta curioso, ¿no? Que tengan ese honor, ¿no? Esa caballería, por decirlo de esta manera. El príncipe Andrei, para completar el trofeo de los prisioneros, estaba también expuesto ante los ojos del emperador y no pudo no llamar su atención. Napoleón evidentemente le reconoció. Bueno, y usted, joven, se dirigió a él, ¿cómo se siente? A pesar de que 5 minutos antes el príncipe Andrei, aún con esfuerzo, había conseguido decir algunas palabras, ahora, sosteniendo fijamente la mirada del emperador, calló. De nuevo pensaba en ese alto cielo, que había visto al caer herido. Todo lo presente le parecía insignificante en ese instante. Le parecían estúpidas todas las afectadas y artificiales conversaciones de Repnin y Suchtelen. Tan pequeño e insignificante le parecía su propio héroe visto ahora de cerca, y habiendo perdido esa aureola de secreto y de ignorancia. Le parecía tan insignificante con su mezquina vanidad en comparación con ese alto cielo. Todo parecía inútil e insignificante en comparación con ese severo y majestuoso pensamiento que le provocaba el debilitamiento a causa de la pérdida de sangre. ¡Hola, Kuma! Bienvenido, aquí estamos, dándole duro a Guerra y Paz, ¿eh? Vemos que yo creo que el príncipe Andrei va a sufrir una catarsis espiritual y religiosa, ¿eh? Ojito a eso, porque ya le da igual y solo piensa en Dios, creo. Pensaba en la insignificancia de la grandeza y la insignificancia de la vida, de la que nadie podía comprender el sentido, y aún más sobre la insignificancia de la muerte, el sentido de la cual nadie de los vivos podía entender ni explicar. Sobre esto pensaba el príncipe Andrei, mirando en silencio a los ojos de Napoleón. El emperador, sin esperar respuesta, se volvió y al alejarse le dijo a uno de sus mandos: que cuiden de estos señores y que les lleven a mi campamento para que mi doctor, la rey, observe sus heridas. Hasta la vista, príncipe Repnin. Y él, espoleando el caballo, siguió adelante al galope. En su rostro se reflejaban la felicidad y la alegría de un muchacho de 13 años enamorado. Los soldados que llevaban al príncipe Andrei y que le habían quitado la imagen de oro que le había colgado a su hermano la princesa María, al ver el afecto con el que el emperador se dirigía al prisionero, se apresuraron a devolvérsela. El príncipe Andrei no vio quién y cómo se la había colgado, pero de pronto se encontró sobre su pecho la imagen sujeta a la fina cadena de oro. Estaría bien, pensó el príncipe Andrei mirando a la imagen que su hermana le había colgado con tal piedad y emoción, estaría bien si todo fuera tan claro y sencillo como le parece a la pobre, bondadosa y encantadora princesa María. Que bien estaría saber dónde buscar ayuda en la vida y saber que su significado nos va a ser desvelado, y hallar ayuda incluso en la muerte, sabiendo firmemente que habrá tras la tumba. Se pone muy espiritual Andrei, ¿eh? Me parece a mí que se va a convertir en un cura. Veremos. Pero para mí ahora, mientras muero, no hay nada seguro excepto la insignificancia de todo lo que conozco y la grandeza de algo que me es desconocido. Desconocido pero importante. Las camillas comenzaron a avanzar.
A cada bache sentía un insoportable dolor. Le aumentó la fiebre y comenzó a delirar. Sueños sobre su vida, sobre una vida familiar tranquila, sobre su padre, su mujer, su hermana y el futuro hijo. El arrepentimiento en relación a su mujer y la ternura que experimentó la noche anterior a la batalla eran el principal fundamento de sus imaginaciones febriles. La vida tranquila y la apacible felicidad familiar en Lisegori le atraían hacia sí. Ya había logrado esa calma cuando se le apareció la figura del pequeño Napoleón con su mirada fría, protectora y feliz con la infelicidad de otros. Le quemaba el pecho, haciéndole sufrir, le arrastraba y le despojaba de ello a Volkonsky, de todo aquello que era tranquilo y feliz. Pronto, todos los sueños se mezclaron y se fundieron en una masa, sombras de olvido y delirio, que sin lugar a dudas, según la opinión del mismo Larrey, debían conducir a la muerte, más que a la curación. Es un hombre nervioso y bilioso, dijo Larrey. No se recuperará. Bueno, que no me lo mate, Tolstoy. Al único personaje que me está cayendo bien, que no me lo mate, ¿vale? Quemo el libro, lo tiro por la ventana. Mato a Rusia entera, si me lo matan. Voy a echar un trago de agua y le echamos al último capítulo, que es el 18 que leeremos en este directo. Luego si queréis hablamos un poquito. Y por mi parte a dormir, que aquí es de noche en España. Mira que estoy torpe hoy. Agüita que hace calor, Pero vamos, este directo es espectacular. Que si yaoi, que si guerra, que si grotesco, que ahora el príncipe Andrés está con los franceses delirando, que se va a convertir aquí en cura ortodoxo, de esos con barba, ¿vale? Con una barba hasta aquí, y cantan, ¿vale? Cuando dan misa cantan, hacen hacen así, bueno, así no, pero bueno, cantan. Y las iglesias ortodoxas, por si no lo sabéis, sufren mucho de horror vacui. Horror vacui es miedo al vacío. Están llenas de parafernalia religiosa, de santos, sobre todo, ya que no creo que los ortodoxos no creen en las santas, creo, o tienen muy pocas o le dedican muy poca dedicación, muy poca, le dan muy poca importancia. Y los rusos son ortodoxos, los rumanos son ortodoxos, los griegos son ortodoxos, casi todo el este de Europa es ortodoxa, menos los polacos, que son católicos, que creo que son los que se diferencian del este de Europa en cuanto a religión. Sí, porque el resto son ortodoxos. Sí. Clases de religión de todo. ¿Qué más queréis, hombre? Vamos con el capítulo 28. Vamos allá. Al comienzo del año 1806, ahí estamos, Nikolai Rostov, Yo sí que he estado en bodas, bueno, que se han hecho en iglesias ortodoxas. Se ponen así a cantar, no sé, si buscas en YouTube encontrarás misa ortodoxa y verás como el cura se pone a cantar los salmos, ¿sabes? A recitarlos cantando, como si, no sé, hacen Dios, no sé qué, algo así, no sé, es que no sé, sí, cantan más o menos. Y los ortodoxos son igual que los católicos, pero la ortodoxia me parece que es más espiritual y metafísica que el catolicismo. Creo que se diferenciaron en eso, sobre todo. Se separaron, obviamente, Bizancio y Roma, y de ahí fue la separación entre catolicismo y ortodoxismo. Luego aparecieron los protestantes, que fue la separación entre católicos, porque los ortodoxos no tenían nada que ver en eso. Creo. Y más o menos así se divide el mundo. Luego están los judíos y los musulmanes con sus mierdas entre chiíes, sufíes y más movidas que tienen también por ahí. Es decir, la religión es un mundo espectacularmente interesante de estudiar. Al comienzo del año 1806, Nikolai Rostov volvió de permiso. Se acercaba de noche en un trineo tirado por caballos a la casa aún iluminada de la calle Povarskaya. Denisov también estaba de permiso
y Nikolai le había persuadido de que fuera con él y se quedara en casa de su padre. Denisov dormía en el trineo después de la borrachera de la noche anterior. Vemos ahora que estamos en Francia, en Rusia o en algún pueblecito de por ahí. Llegaremos pronto. Oh, estas insoportables calles, puestos, calachi, farolas, cocheros, pensaba Nikolai echando el cuerpo hacia adelante en el trineo, como si de este modo ayudara a los caballos. Denisov, hemos llegado, duerme. Aquí está la esquina, el cruce donde para el cochero Zahar. Y ahí está Zahar. Y el mismo caballo. ¿Ese es el puestecillo donde comprábamos pasteles? ¿Llegaremos pronto? Kalachi son unos panes dulces en forma de trenzas, medialunas o círculos. Ponen una nota a pie de página. ¿Cuál es la casa? Preguntó el cochero. Esa, la grande, ¿no la ves? Esa es nuestra casa. Denisov. ¿Qué? Hemos llegado. Está bien. Dimitri, dijo dirigiéndose al criado que iba en el pescante, ¿hay luz en casa? Sí, en el despacho de su padre. Aún no se han acostado. Procura no olvidarte de sacar mi nueva guerrera. Puede que haya alguien. Y Rostov se palpó los bigotes. Hizo ulala. Los tenía bien peinados. Todo está bien. Bueno, vamos. Y ellos ni siquiera saben que llegamos. Seguramente llorarán, su merced, dijo Dimitri. Sí, bueno, 3 rublos de propina. Vamos, venga, vamos, le gritó al cochero. Despierta, vacía, le dijo a Denisov, que se había vuelto a dormir. Es ahí mismo, vamos, 3 rublos de propina, vamos, vamos. Nikolai saltó del trineo y entró en el embarrado parque señorial. La casa resultaba inerte e inhospitalaria. Nadie sabía que llegaban ni salió a su encuentro. Solo el anciano Mijail estaba sentado y con las gafas puestas tejiendo unos lapti con trocitos de tela. Lapti son zapatos rusos que se hacen normalmente de corteza de abedul o de cualquier otro árbol que sea lo suficientemente blando y flexible. Es decir, los lapti son zapatos de madera. Estos rusos son muy raros, ¿eh? Dios mío, qué alegría, señor, no puedo respirar, pensó Nikolai deteniéndose para tomar aliento. Mijail, ¿cómo estás? Dios santo, gritó Mijail reconociendo al joven señor. Señor mío Jesucristo, ¿qué es esto? Y Mijail, temblando de la emoción, se volvió hacia la puerta y luego volvió hacia atrás y se apretó contra el hombro de Nikolai. ¿Están todos bien? Sí, gracias a Dios, ahora acaban de cenar. Ven a acompañarme. Nikolai entró de puntillas a la gran y oscura sala. Todo estaba igual, las mismas mesas de juego, las mismas grietas en las paredes, el mismo espejo sucio. Nikolai ya divisaba a una muchacha y no le dio tiempo a alcanzar el salón, cuando algo impetuoso, como una tormenta, voló desde la puerta lateral y le abrazó. Hubo aún una segunda y una tercera, y hubo aún más besos, más lágrimas y más gritos. Debían ser sus hermanas, supongo. Y yo no sabía nada. Coco, mi querido Kolia. Aquí está nuestro Nikolai. ¿Cómo has cambiado? Velas, té. He traído conmigo a Denisov. Excelente. Bésame a mí. Alma mía, hay que preparar a la condesa. Sonia, Natasha, Petya, Ana Mikhailovna, Vera y el anciano conde le abrazaron. La gente del servicio gritaba y lanzaba ayes. Petya se cogió de sus piernas. ¿Y yo? Natasha, tras haber saltado sobre él y haber cubierto su rostro de besos, le sujetaba del borde de la guerrera, saltaba como una cabra sobre el mismo sitio y chillaba. Por todas partes había brillantes lágrimas de felicidad de ojos amantes, por todas partes había labios que buscaban besos. Sonia, ruborizada, le había tomado del brazo y resplandecía con una mirada de felicidad fija en sus ojos, pero él aún buscaba con la mirada y esperaba a alguien. Y he aquí que se escucharon pasos tras la puerta. Eran pasos tan rápidos que no podían ser de su madre, pero era ella, con un vestido nuevo que él no conocía y que seguramente había sido cosido en su ausencia. Ella corrió a su encuentro y cayó sobre el pecho de su hijo. No podía alzar el rostro y lo apoyaba contra los fríos botones de su guerrera. Denisov se encontraba ahí de pie sin que nadie reparara en él y comenzaba a frotarse los ojos que tenía llorosos a causa del frío. Vemos aquí que Denisov está haciendo de sujetavelas, que se queda así, viendo cómo todos saludan a Nikolai y él, ¿qué hago aquí? Sacarme de aquí, por favor. ¿No? Es una escena un poquito incómoda, ¿no? Para Denisov. Papá, este es mi amigo Denisov. Adelante, por favor, le conozco. Los mismos rostros felices y apasionados se volvieron hacia la figura despeinada y de negros bigotes de Denisov y lo rodearon. Querido Denisov, chilló Natasha, que estaba como poseída. Gracias a Dios. Y tan pronto como repararon en él, se lanzó encima de Denisov, le abrazó y le besó. Todos, incluso el mismo Denisov, quedaron confusos por su conducta, pero Natasha se encontraba en un estado tal de excitación que hasta mucho tiempo después no comprendió lo inadecuado de la misma.
Condujeron a Denisov a una habitación preparada para él, pero los Rostov no se acostaron hasta mucho más tarde. Se sentaron amontonados alrededor de Nikolai sin apartar de él sus ojos apasionados y amorosos, atrapando cada una de sus palabras, de sus movimientos y de sus miradas. La anciana condesa no soltaba su mano y se la besaba a cada instante. El resto se peleaban y se quitaban el sitio los unos a los otros para estar más cerca de él y disputaban por quién le traía el té, el pañuelo, la pipa y... A la mañana siguiente los recién llegados durmieron hasta las 10 de la mañana. En su habitación había un ambiente asfixiante, cargado. En la habitación de al lado rodaban por el suelo sables, bolsas, correajes, maletas abiertas, botas sucias. 2 pares limpios con espuelas acababan de ser dejados junto a la pared. Los criados trajeron palanganas, agua caliente y ropa limpia. Olía a tabaco y a hombre. Era ahí una habitación con olor a macho. Grishka, la pipa, gritó la voz ronca de Denisov. Rostov, levántate. Nikolai, frotándose los somnolentos ojos, levantó la revuelta cabeza de la cálida almohada. ¿Es muy tarde? En ese instante oyó en la habitación de al lado el roce de frescos vestidos, el sonido de las frescas voces de muchacha, y a través de la puerta entreabierta surgió algo rosa, cintas, cabellos negros, rostros blancos y hombros. Eran Natasha y Sonia, que habían ido a ver si Rostov se había levantado ya. Levántate, Coco. Se escuchó la voz de Natasha. Basta, ¿qué haces? Susurraba Sonia. ¿Este es tu sable? Gritó Petia. Voy a entrar. Y abrió la puerta. Las muchachas saltaron a un lado. Denisov, con ojos asustados, escondió sus peludas piernas con la manta, mirando a su compañero en busca de ayuda. La puerta se cerró de nuevo y otra vez se escucharon los pasos y los murmullos. Coco, ponte la bata y sal aquí, gritó Natasha. Rostov salió. Qué fresquitas y lavadas y engalanadas estáis, dijo él. Sí, es el mío, le contestó a Petya en referencia a la pregunta sobre el sable. Al salir Nikolai, Sonia huyó y Natasha, tomándole de la mano, le condujo a la habitación de al lado. ¿Ha huido Sonia? Preguntó Nikolai. Sí, ella es así de graciosa. ¿Te alegras de verla? Sí, desde luego. No, pero ¿te alegras mucho? Sí, mucho. No, dime. Pero ven aquí, siéntate. Madre mía, ¿qué le pasa a Natasha? Ella le hizo sentarse y tomó asiento a su lado. Le miraba por todos lados y se reía de cada palabra, sin tener al parecer fuerzas para contener su alegría. Ah, qué bien, decía ella. Fantástico, escucha. ¿Por qué me preguntas si me alegro de ver a Sonia? Preguntó Nikolai, sintiendo que bajo el influjo de esos cálidos haces de amor por primera vez tras 1 año y medio, en su corazón y en su rostro despuntaba esa sonrisa limpia e infantil que no había aparecido ni una sola vez desde que salió de su casa. Natasha no respondía a su pregunta. No, escucha, decía ella, ¿eres ahora un hombre? Decía, estoy tremendamente contenta de que seas mi hermano, y todos vosotros sois así. Ella le tocaba los bigotes. Me gustaría saber cómo sois los hombres. ¿Sois como nosotras? Pero vamos a ver, Natasha, querida mía, ¿qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta es? ¿Eres ahora un hombre? Supongo que se referirá a si... Supongo. No me acuerdo si era Andrei o Rostov el que se fue... el que hizo el amor con una prostituta. Creo que fue Rostov. No sé si me equivoco. ¿Por qué me has preguntado? Sí, es una larga historia. ¿Cómo vas a tratar a Sonia? ¿De tú o de usted? Como surja, dijo Nikolai. Llámala de usted, por favor, ya te diré por qué. Igual está embarazada, ¿eh? ¿Quién sabe? Uy, perdón. ¿Por qué? Bueno, te lo diré ahora. ¿Sabes que Sonia es mi amiga? Tan amiga que me quemaría el brazo por ella. Mira. Se remangó el vestido de muselina y mostró en su largo, huesudo y delicado brazo, por debajo del hombro, mucho más arriba del codo, un lugar que queda oculto por los vestidos de baile, una señal roja. Me quemé para demostrarle mi amor, calenté una regla al fuego y me la puse ahí. Parece que a veces estas chicas tienen 5 años de edad. Porque vaya tontería hacer eso para demostrar amor hacia una persona, no sé. Sentado en el diván con cojines del que antes fuera su cuarto de estudio y mirando a los ojos apasionadamente animados de Natasha, Nikolai entró de nuevo en ese pequeño mundo familiar e infantil. Mira lo que yo he dicho, ¿veis? Y el hecho de quemarse el brazo con la regla para mostrar amor no le parecía algo absurdo, lo entendía y no le sorprendía. Bueno, querido Nikolai, tú también eres un poquito tonto. ¿Y qué más? Solo preguntó él. Somos tan amigas, tan amigas. Lo de la regla es una tontería, pero nosotras seremos siempre amigas, y sé que si ella es infeliz, yo también lo seré. Cuando ella quiere a alguien es para siempre, y yo eso no lo comprendo. Yo enseguida me olvido. Bueno, ¿y qué más?
Sí, ella nos quiere de tal modo a ti y a mí. Natasha sonrió con su tierna, cariñosa y luminosa sonrisa. Recuerda lo que pasó antes de tu marcha. Ella dice que lo olvides todo. Me dijo, siempre le voy a querer, pero él debe ser libre. Esto es realmente maravilloso, maravilloso y noble, gritó Natasha. Yo no retiro mi palabra, dijo Nikolai. No, no, gritó Natasha. Ya he hablado con ella de esto. Sabíamos que dirías eso, pero no puede ser. Comprende que si tú te niegas, parecería que ella lo había dicho adrede. Parecería que te casas con ella a la fuerza, y eso no debe ser así. Nikolai se encontraba perplejo. Todo estaba muy bien pensado por ellas y no sabía qué responder a su hermana pequeña. De todos modos, no puedo retirar mi palabra, dijo él, pero con un tono tal que delataba que ya hacía tiempo que la había retirado. Ah, cuánto me alegro de verte, dijo él. Bueno, ¿y tú no has cambiado de opinión con respecto a Boris? Preguntó Nikolai. Las diferencias entre los dos amigos de la infancia, que se hicieron tan evidentes en el encuentro entre ambos en campaña, el tono paternalista y aleccionador que había adoptado Boris con su amigo, y quizá un poco también el hecho de que Boris, que solo había entrado en combate una vez, hubiera recibido más honores que Rostov y lo hubiera tomado la delantera en la carrera militar, hicieron que Rostov, sin darse cuenta de ello, tuviera peor predisposición hacia Boris, precisamente porque antes eran amigos. Además, si Natasha se apartaba de Boris, eso sería para él como una justificación del cambio en sus relaciones con Sonia, que le agobiaban porque suponían un compromiso y una limitación de su libertad. Lo dijo sonriendo, como si estuviera bromeando, pero siguiendo con atención la expresión del rostro de su hermana, al tiempo que le hacía la pregunta. Pero a Natasha nada en la vida le parecía complicado y difícil, especialmente las cosas que le concernían a ella. Vemos una cosa curiosa. Andrei Volkonsky está con los franceses. Boris creo que no sé si ha muerto o no. No me acuerdo. Y tenemos aquí a Rostov, que está en su casita. Rostov, que está intentando huir de Sonia. ¿Por qué? Porque tiene un amor secreto y oscuro. Un amor con BDSM bien duro. Las sombras de Grey al lado del amor que tiene Rostov con el zar Alejandro, pues es como un juego de niños, ¿no? Y por lo tanto desea huir del compromiso que tiene con Sonia, o que tenía apalabrado con Sonia. Sin turbarse, contestó alegremente. Boris es otra cosa, dijo ella. Él es firme, pero de todas maneras te diré sobre él que todo eso fueron chiquilladas. Él aún puede enamorarse, y yo, ella guardó silencio. Yo todavía puedo enamorarme de verdad. Digamos que estoy enamorada. ¿De verdad que estuviste enamorada de Fekoni? No, qué tontería, tengo 15 años, la abuela ya estaba casada a mi edad, y Denisov es... Uy. Tiene 15 años, Ojito. ¿Y Denisov es bueno? Dijo ella de pronto. Sí, es bueno. Bueno, ve a vestirte. Qué terrible es tu amigo. ¿Vasca? Preguntó Nikolai, deseando mostrar su intimidad con Denisov. Sí, es bueno. Muy bueno. Uy, parece que Natasha quiere hacer cositas con Denisov, La juventud tiene 15 años. En esos tiempos, con 15 años tenías casa, coche, 2 trabajos y 7 hijos. Recordar esto, Bueno, ven lo antes posible a tomar el té. Estaremos todos juntos. Al encontrarse en la sala con Sonia, Nikolai enrojeció. No sabía cómo comportarse con ella. El día anterior se habían besado. Uy, esto yo no lo sabía, Pero entonces ambos sintieron que no podían hacer eso, y él se dio cuenta de que todos, su madre y sus hermanas, le miraban interrogativamente y esperaban a ver cómo se comportaba con ella. Él le besó la mano y la llamó de usted, pero sus ojos se hablaron mutuamente con amor y sin inquietud, con felicidad y agradecimiento. Ella con su mirada le pidió perdón por haberse atrevido con la embajada de Natasha a recordarle su promesa, y le daba las gracias por su amor. Él con su mirada le agradecía su propuesta de libertad y le decía que así o de otro modo no iba a dejar de amarla porque eso era imposible. Denisov, para sorpresa de Rostov, en compañía de las damas se comportaba con animación, alegría y galantería, como nunca habría esperado de él. El viejo husar cautivó a todos los habitantes de la casa y especialmente a Natasha, de la que más se admiraba y a la que llamaba hechicera, y decía que su corazón de husar había sido herido más gravemente por su causa que en la batalla de Austerlitz. Madre mía, el ligón de Denisov, Natasha brincaba, le provocaba y le cantaba sorprendentes romanzas de las que él era el más ferviente admirador.
Él le escribía poesías y divertía a toda la casa, y especialmente a Natasha con sus relaciones burlonamente amorosas, que quizá en el fondo del corazón de Denisov no fueran completamente de broma hacia la alegre muchacha de 14 años. Vemos que Natasha se había echado un año de más, porque Natasha decía que tenía 15. Natasha resplandecía de felicidad y era visible que las delicados halagos y las lisonjas la incitaban y la hacían más y más encantadora. Al volver del ejército a Moscú, Nikolai Rostov fue recibido por los miembros de su casa como el mejor hijo, un héroe y el amado Coco, por los parientes como un joven respetuoso, amable y encantador, por los conocidos como un apuesto teniente de húsares, un buen cantante, excelente bailarín y uno de los mejores partidos de Moscú. Vemos aquí que Nikolai vuelve a casa hecho endiosado, pero realmente recordemos que es un maldito cobarde. Nikolai Rostov es un cobarde. No ha parado de huir. No ha ayudado a sus compañeros que estaban heridos. Cuando tenía que pelear, decidió huir. Es un cobarde. Por eso lo odiamos. Los Rostov conocían a todo Moscú. El anciano conde tenía suficiente dinero ese año porque había vendido un bosque y volvió a empeñar unos bienes, y por esa razón Nikolai montaba su propio trotón y vestía los más modernos pantalones de montar, botas y espuelas bañadas en plata y un nuevo metnik, que era lo que más le preocupaba al volver a casa. Experimentó la agradable sensación de adaptarse a los viejos hábitos de la vida después de un lapso de tiempo. Y un metnik es una chaqueta corta, parte del uniforme de un husar. Le parecía que se había robustecido y crecido mucho. Recordaba con desprecio sus eternos juegos de títeres con Boris, los besos secretos con Sonia. Ahora preparaba el trotón para las carreras. Las espuelas de sus botas eran afiladas como solo las llevaban 3 militares en todo Moscú. Conocía a una dama del bulevar a cuya casa iba bien entrada la noche. Dirigía la mazurca en el baile de los Arjanov. Hablaba de la guerra con el mariscal Kamensky y se tuteaba con viejos calaveras moscovitas. Consumía la mayor parte de su tiempo con su trotón y la ropa de moda, las botas y los guantes a la última, y las nuevas relaciones con gente que siempre estaba encantada de tratar con él. Su pasión hacia el emperador se había debilitado, dado que no le veía y no tenía ocasión de hacerlo. Pero el recuerdo de esa pasión y de la fuerte impresión que le causó en Wischau y Austerlitz era uno de los más fuertes de su vida, y hablaba con frecuencia del emperador y sobre su amor por él, dando a entender que no decía todo lo que había en su sentir hacia el emperador, que no podía ser entendido por todos. Además, en esa época tantos compartían el sentimiento de Rostov que no pudo olvidarse de él, y el nombre que repetía frecuentemente en Moscú para denominar a Alejandro I era Ángel Encarnado. La sensación que tenía frecuentemente en el tiempo que pasó en Moscú era la impresión de la estrechez de sus nuevas botas de charol en los pies, los guantes nuevos de gamuza cubriendo las manos limpias, el olor del fijador en los bigotes levantados o la impresión de apresuramiento o de espera de algo muy alegre, la decepción de esta espera y las nuevas esperas. Con frecuencia, cuando se quedaba en casa le parecía que era un pecado perder así el tiempo con todos sus encantos sin dar a nadie la ocasión de aprovecharlos, y se apresuraba a ir a cualquier parte. Cuando se perdía una comida, una velada o una juerga de solteros, le parecía que era ahí donde debería haber ido, y de ese modo habría asistido a ese suceso especialmente alegre que parecía estar esperando. Vemos que a Nikolai le pasa como a nosotros cuando nos perdemos una fiesta o nos quedamos en casa y decimos, hostia, es que en esa fiesta igual puede ocurrir algo impresionante y me lo estoy perdiendo, madre mía. Pues está pasando lo mismo. Bailaba mucho, bebía mucho, escribía muchas poesías en los álbumes de las damas, y cada tarde se preguntaba si no estaría enamorado de esta o de aquella, pero no. Él no estaba enamorado de nadie, y aún menos de Sonia, a la que sencillamente quería. Y no estaba enamorado de nadie porque estaba enamorado de sí mismo. ¡Pum! Perdón por eso, si os ha asustado. ¡Pum! Aquí Tolstoy le hace ¡pra! Madre mía, ¿veis por qué me cae mal Rostov? ¿Veis por qué me cae mal Rostov? Si es que se le ve a la legua. Con esto terminamos, ¿vale? Y el siguiente directo seguimos con el capítulo 19. A modo de resumen, quiero ver ya el manga yaoi de Nikolai Rostov y el zar Alejandro I. Hay un bicho aquí, está muerto. Quiero... se ha puesto también medio grotesco en Tolstoy, con algunas escenitas. El príncipe Andrei está con Napoleón, vamos a ver qué sucede ahí.
Y vemos que, hemos acabado este directo con una frase espectacular que le dedica Tolstoy a Nikolai Rostov, que es que y no estaba enamorado de nadie porque estaba enamorado de sí mismo. Impresionante. Paro la grabación y nos vemos en siguientes directos para la gente de YouTube. Seguidme en Twitch, hombre, si habéis llegado hasta aquí. Os mando besos y abrazos.